Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este viernes se cumplen 50 años de la muerte del cantante Víctor Jara, asesinado por militares chilenos en el Estadio Nacional, que hoy lleva el nombre de Estadio Víctor Jara. Este territorio reconquistado es uno de los muchos que quedan por reconquistar, como el de los niños soldados, el de los emigrantes que se ahogan en busca de un futuro mejor, o el de los bosques que se queman, sin hablar de la contaminación del aire, del agua y de la tierra. Nuestra invitada de hoy, la artista argentina María Luisa Müller, dedica la exposición Territorios de Conquista, que acaba de inaugurarse aquí en París, a las minorías sin voz, hombres, mujeres y niños marginados en nuestra sociedad supuestamente civilizada. Buenas tardes, María Luisa Müller. ¿Qué tal, Jordi? Bienvenida a Radio Encantada Francia. de estar aquí. Afortunadamente se consigue reconquistar territorios perdidos, pero todavía queda mucho por recuperar, ¿no? Cambiar el nombre del Estadio Nacional no ha devuelto la vida a Víctor Jara. Exactamente. Además de los territorios que yo hablo a través de mi obra, son territorios tan devastados, tan ocupados por el sistema capitalista, incluso por la historia oficial, ¿no? Que es muy difícil ayudar a esa gente, ayudar a que se visibilice su problema, por un lado, ayudar a que los escuchen, permitir que tengan los derechos igual que los demás, porque no los tienen. Los niños wichis de los que hablábamos, o del Chaco, o de Jujuy, los pequeñitos, no tienen las garantías mínimas de vida. Un techo, salud, educación, alimentos. Entonces es ingente la obra que hay que hacer, pero se tiene que hacer algo, si no... Por supuesto. Permíteme, María Luisa, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, pero que va a ser en Caracas donde vas a licenciarte en artes plásticas. ¿Qué es lo que te llevó a dejar Buenos Aires? Una situación que se estaba convirtiendo en realmente amenaza de vida para muchos antes de la dictadura militar, por el famoso grupo de tareas de la AAA que hacía de las suyas y que desapareció y mató a mucha gente militante. Entonces, como mi padre vivía en Caracas, lo fui a visitar. Entre medio vino el golpe y me quedé a estudiar en Caracas. Imagino que cuando llega la dictadura no vuelves a Buenos Aires, ¿no? No. La última vez que volví a Buenos Aires fue el día que murió Perón. Y dije, esto tiene muy, muy mala pinta. Vas a venir aquí a Francia, a París, donde continúas tus estudios en la Universidad de París 8, en Saint-Denis, en el norte de la capital. Primero en Vincennes. Naturalmente, en Vincennes. Imagino que la actividad política en aquellos años 70, finales de los 70, sobre todo, era muy intensa respecto a las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Sí, por ejemplo, al movimiento de liberación femenina que ahora tiene en este hermoso lugar donde expongo,
las conocí allí, las mujeres, en Vincennes. Y no te digo ya los profesores, no sé, el Foucault, todos los de la época post-68 daban clases allí. Eso era una joya, que después cuando nos mudaron perdió un poco de su carácter, ¿no? A Saint-Denis. Pero fue un privilegio poder estudiar ahí. En Francia estabais bajo la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing. Cambiaron las cosas en el 81 cuando François Mitterrand llegó a la presidencia. Lo primero que cambió que bajamos a bailar a la Bastilla. Pero evidentemente generó una enorme esperanza. Una enorme esperanza que después se torció, ¿no? Un poquito a partir del 83, porque por la presión exterior fue brutal, ¿no? Contra la política, pero fue muy valiente la política de François Mitterrand. Tu compromiso político no era solo político, nos contabas que también eres feminista militante, territorio que poco a poco va evolucionando, a pesar del triste espectáculo que dio el presidente de la Federación Española de Fútbol ante el mundo, con las chicas que ganaron la Copa del Mundo de Fútbol. Yo vi la final, porque digo, yo tengo que mirar, soy muy fan del fútbol, del Barça. Y de Messi. Cuando vi ese partido, que me alegré muchísimo, el golazo, el único gol que hubo fue un golazo. Y cuando subieron todos a ese estrado para recibir las medallas y vi lo que hizo ese energúmeno y lo que hizo antes en las gradas de tocarse la entrepierna, ¿no? Aluciné, digo, y me dio asco. Digo, ¿cómo puede agarrarle la cabeza a una jugadora de esa manera y hacerle así? Afortunadamente ha evolucionado. Sí, cosas, lo que quería comentar es que epistemológicamente una imagen nos puede educar, pero pocas veces hubo una reacción tan inmediata a esa imagen. Tan inmediata y de amplia condena, que me parece fundamental. Hace 10 años, 15 años no hubiera pasado lo mismo. Yo creo que el tipo no le hubiera dado un beso así a Jenny no. Hace 10 años nadie besaba así a las deportistas. Bueno, el fútbol femenino no se veía. No existía casi. Existía, pero no se veía. Por supuesto. Hablando de España, en el 88 te instalas en Madrid, donde vas a volver a retomar tus estudios de dibujo y que compartes esos estudios con tu trabajo de ilustradora, de profesora de arte también para niños. Eran los años de la movida, ¿no? ¿Aprovechaste eso también o no? Poco, porque llegué primero sin conocer Madrid para nada, con un bebé de 4 meses abajo del brazo, entonces más preocupada por asuntos, y después tuve a la niña poco tiempo después, más preocupada por asuntos de niños que... Tus noches eran movidas. Mis noches eran movidas, pero no con Almodóvar. María Luisa Müller, volviendo a la exposición Territorio de Conquista que acabas de inaugurar en la Galería Espacio de Mujeres, Espace de Femmes, Antoinette Fouque, aquí en París, con tu trabajo pones en cuestión ya la situación política argentina, ¿no? Pronto va a haber elecciones. ¿Cómo la ves en estos momentos? ¿Las elecciones? No, la situación política. La situación en Argentina hace rato que viene muy mal y que se degrada cada vez más, siempre contra los de abajo, ¿no? O sea, los niños, hay 40% de niños que pasan hambre, 50% de población en pobreza. Es muy fuerte y no es sorprendente que los jóvenes que no tienen absolutamente ninguna expectativa de futuro vayan corriendo detrás de no sé ni cómo nombrarlo, porque decirle loco es demasiado fácil. También se decía que Hitler era loco. No son locos. Forman parte de un sistema, como lo fue Bolsonaro, como lo es Trump. Entonces me da mucho miedo de lo que vaya a pasar en Argentina. Ese es el gran problema de nuestra sociedad, que las desigualdades sociales se están acentuando. Por supuesto. O sea, con el desmantelamiento del Estado y de los servicios públicos, las capas inferiores o incluso la clase media que va perdiendo
nivel adquisitivo, acceso a lo público de buena calidad, está todo yendo para abajo. Aquí en París vemos lo que son los transportes públicos. Te quieres matar esperando 25 minutos un autobús. Los colegios, que faltan maestros, profesores, la salud, que es un desastre. Te puedes morir más fácilmente en el pasillo de un hospital esperando que te atiendan que... ¿No? Sí, la privatización está La ganando. privatización. En tus grandes retratos que estamos viendo precisamente en las imágenes, rindes homenaje a un fotógrafo argentino, a Daniel Muchuit, autor de Los hijos de la tierra. ¿Has llegado a conocerle personalmente? A Daniel Nos Muchuit? conocemos por chat, porque alguien, ahí está, alguien cuando puse el anuncio de mi vernissage, una chica fotógrafa de Buenos Aires me dice, ese cuadro tuyo está inspirado en la obra de Daniel Muchuit. Y yo dije, por supuesto que sí. Y porque lo admiro muchísimo, pero no nos conocíamos para nada. Y esta fotógrafo le mandó mi comentario a Daniel, que vive en Chivilcoy, en medio de la Pampa. Y raras veces se mueve, solo se mueve fuera si va a exponer o si va a hacer sus fotos. Tiene una obra de una belleza durísima, pero te llega al fondo del corazón. Es un grandísimo, para mí, uno de los mejores fotógrafos actuales argentinos. De una belleza dura, pero con un compromiso sin falla también. Compromiso absoluto. Y no una mirada del fotógrafo que quiere captar el folclore o la miseria llorona, ¿sabes? Compromiso absoluto con el personaje que fotografía. Tu trabajo artístico es el más periodístico que he visto durante años. Tus collages nos transportan a los días de la dictadura. ¿No es en cierto modo doloroso utilizar esos recortes de prensa de aquella época, ¿no? Amarillentos. No. Lo de la época de la dictadura es el collage con los sobres, que ella tiene como, la niña esta, la chica, tiene como una coraza, como una protección, porque es el único contacto con su familia. En esa época no existía internet, entonces las cartas que iban y venían tardaban bastante y las guardábamos como un tesoro. Y yo las volví a encontrar, las mías, de mi familia, de mis amigas. Y digo, esto lo tengo que convertir en algo. Y como justo se había hecho una exposición sobre el exilio y un libro en la Embajada Argentina, usé esas cartas para mostrar lo que significó también el exilio, ¿no? Porque hay muchos que no aceptaron el tema del exilio, que como que lo ningunearon. Después, precisamente, de tantos años de lucha, de exilio, ¿qué piensas de esas cifras que nos vienen de Chile, que 30% de la población está de acuerdo con el golpe de Estado de Pinochet? ¿Solo el 30%? Eso dicen, ¿no? No creo que sean cifras exactas. No me sorprende. En Argentina pasa lo mismo. En Brasil la mitad está de acuerdo con Bolsonaro y con la dictadura de los años 60. En Uruguay también hay gente que cree que la dictadura fue necesaria. Entonces no me sorprende para nada, y que esta gente vote a la extrema derecha retrógrada, antiderechos, misógina, todo lo que tú quieras, no me sorprende para nada. A estos no se los convence, como no se los convence a España, a cierto sector tampoco. Española tampoco, claro. Estábamos viendo, María Luisa, imágenes del vernissage del jueves. Mucha gente y algunos niños. ¿Cómo reaccionaron ante tu trabajo? La verdad que no me pude ocupar de los niños, que yo siempre me ocupo bastante. Hice muchos talleres con niños. Pero ayer había tanta gente, unos que querían entrevistarme, las otras, una que incluso me pidió un autógrafo. Digo, pero ¿para qué? Y preguntas de unas, de otras y no sé qué, que la verdad que no me pude ocupar de los niños, pero debería plantearles a las señoras estas del MLF si podemos hacer un taller durante mi exposición para niños, ¿por qué no?
Por supuesto que sí. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en la Galería Espace de Femmes, Espacio de Mujeres, Antoinette Fouque, aquí en París, para la exposición de la artista argentina María Luisa Müller, que estará abierta hasta el 30 de septiembre, si no me equivoco. Exactamente. Muchísimas gracias, María Luisa, gracias por haber estado ustedes. con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Buenos Aires también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Muchas gracias. A ti y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.